Bueno, en esta ocasión estamos dando por inaugurada la exposición titulada Trazado Femenino, una retrospectiva de la obra de María Sucerquia Uribe Botero. La exposición va a estar abierta del 6 al 22 de agosto en el horario de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Y un poco, bueno, la sinopsis de lo que estamos, de esta inauguración que estamos haciendo, trata un poco de la continuación de la obra pictórica del eminente artista internacional de origen colombiano, don Fernando Botero, y en esta ocasión su sobrina nieta María Fernanda Sucerquia Uribe Botero, nacida también en la ciudad de Medellín, recrea su estilo artístico peculiar, agregando en su obra nuevas características propias como la recreación de paisajes de la región de Antioquia y de sus personajes autóctonos, así como de mujeres significativas que han tenido influencia en el medio internacional, lo cual aparece en los retratos de Marilyn Monroe y de Jacqueline Kennedy, que se exhiben en esta muestra. Asimismo, incurriendo en una esfera abiertamente metafísica, se presentan aquí en exclusividad 3 obras que combinan el arte pictórico con el poético, proyectando al espectador hacia la dimensión de la trascendencia. María Fernanda Sucerquia Uribe Botero ha sido recientemente reconocida por la revista Global Art como una de las 100 artistas mujeres más importantes de los últimos años, y representa un verdadero orgullo tenerla aquí en Argentina a través de su exhibición con estas 10 de sus más importantes obras pictóricas, algunas de las cuales exhibimos aquí como muestra. Me acompaña Marcos Guío, adelante, a quien, bueno, vamos a cederle la palabra. Marcos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a agregar algunos conceptos a lo que ha vertido tan gentilmente la doctora Julia, y explicando un poquito de qué trata la obra de nuestra amiga, acá, sí, nuestra querida amiga María Fernanda Sucerquia Uribe Botero, artista colombiana, como acaba de decirnos la doctora, sobrina nieta del eminente pintor y escultor Fernando Botero, y reputada por la revista Global Art como una de las 100 mujeres artistas más importantes de los últimos tiempos. Se puso en contacto tiempo atrás con nosotros, difusores en el mundo de habla hispana del pensamiento tradicional, expresado principalmente por la obra del autor italiano Julius Evola, ya que se sentía impactada por la dicotomía que él mismo establecía entre la modernidad, es decir, un modo de ser que privilegia la simple vida, y la temporalidad, por un lado, y la tradición, una manera de percibir y vivir el mundo desde la perspectiva de la trascendencia y del eterno, es decir, de lo que es más que mera vida. A tal respecto concebía ella que así como existen en la historia 2 tipos de hombre, el moderno y el tradicional, divididos ambos por el eje existencial en el que se han proyectado, también hay 2 tipos de arte y 2 maneras antagónicas de concebir el dibujo y la pintura. O la que prima en la actualidad, en donde rige el gusto por lo puramente abstracto, cuando no abstruso, en donde nos enteramos del contenido de la obra por el título que el autor nos ha puesto, en donde, como decía el filósofo Hegel, se oscurecen las aguas para hacerlas más profundas. Y el arte se convierte así en un medio por el cual determinadas personas o críticos se erigen en intermediarios obligados
entre el público y la obra, pues son los que nos explican de qué ésta se trata. Todo ello para suplir una carencia esencial, ya que el arte ha dejado de comunicarnos algo importante y superior para convertirse en mero entretenimiento o expresión de vanidades. O en cambio, un arte capaz de hablar por sí mismo con la posibilidad expresa de elevar al ser humano hacia una dimensión trascendente. Es decir, un arte que podríamos denominar metafísico, en el sentido estricto y literal de tal término. Esto es, un arte que, si bien parte del fenómeno físico teniéndolo como sostén o punto de apoyo, se dirige hasta lo que está más allá de la realidad tangible, al mundo de las ideas, como dijera Platón, en este caso a través de la belleza, como uno de los trascendentales que constituyen la idea principal del bien supremo. Y a tal respecto, todas las grandes disciplinas y actividades, y pienso en estos momentos en algunas solidarias, tales como la filosofía, y en este caso, ya que nos encontramos aquí en el Colegio de Abogados, en el derecho, apuntan hacia un mismo fin, en modo unitario, que es el de alcanzar por caminos diferentes el bien supremo. La filosofía buscando la verdad, el derecho tratando de alcanzarlo a través de la justicia, y el arte a través de la belleza, que es el bien que resplandece. Estas tres disciplinas son pues caminos distintos hacia un mismo fin. Destaco un detalle fundamental del artista que aquí presentamos por primera vez ante el público argentino. Suserquia Uribe Botero es una mujer de origen mestizo. Por parte de padre, de quien lleva su primer apellido, es descendiente de la tribu Nutabe, y por parte de madre, de colonizadores españoles. Un argumento más a favor de nuestra colonización, en la que, a diferencia del fenómeno que hubo en el norte de nuestro continente, se mezclaron las razas y se produjeron provechosos mestizajes. Mafe, así la llamaremos de aquí en más, expresa en su obra el pasado aborigen y nativo de su comunidad. Ha efectuado un pormenorizado retrato de las distintas tribus y etnias que habitaron originariamente el territorio colombiano. De este modo, su obra es también un testimonio vivo de un pasado que se resiste a desaparecer. Pero insistimos, no se trata aquí de un artista tradicionalista en el sentido vulgar, de rememorar simplemente un pasado sin beneficio de inventario. También en su obra aparecen motivos cristianos, rescatando de la historia de su pueblo esa raíz común y sacra que la vinculaba con lo que es más que ella misma. La última parte, y evolución artística de Mafe, se adentra en una dimensión abiertamente metafísica, por la que su arte combina simultáneamente pintura con poesía. Me refiero, en especial, a esta trilogía que tenemos en esta pared, la señalo acá, la que está enfrente, titulada Los avatares de la musa. En la misma, acompañando su imagen con un relato poético, la musa en la que se identifica nuestra autora debe sobrellevar un duro combate ascético contra las fuerzas del mundo moderno, en actitud impasiva y virulenta. En la primera obra aparecen la musa y el poeta, en un diálogo silencioso, en el que se señala la conflictiva lucha a llevar a cabo en contra de las fuerzas oscuras de la modernidad, que tienden a una acción cosificadora, en este caso con el cuerpo de la mujer, en un mundo en donde éste se ha convertido en objeto de incesante curiosidad y deseo. Simboliza ello la confluencia entre el eterno femenino expresado por la pintura y el masculino en la expresión poética. En el segundo cuadro, el mundo moderno aparece personificado a través de un ácaro, que en manera artera pica a la musa, convirtiéndola en medusa, figura mítica que representa las fuerzas oscuras de la disolución. Aparece aquí, en un momento de desvío y retroceso, el cuerpo desnudo y al alcance de todos,
pero en el tercero, la musa, ya vestida y venciendo los acosos del mundo moderno, utilizando la misma cabeza de la medusa, lo abate, por sí personificado esta vez en la figura de la serpiente. Está presente aquí una temática del autor Julius Evola y de su obra Cabalgar el tigre. La musa cabalga el tigre, es decir, utiliza el objeto del mundo moderno, en este caso la cabeza de la medusa, pero no como un elemento de adivinación, sino como un arma para vencerlo. Digamos finalmente, para concluir este relato de presentación, que ha pretendido ser expresamente breve para no invadir el interés por la obra artística, que con MAFE nos hemos conocido a través de Internet. Es decir, hemos usado una tecnología de la modernidad que combatimos, pero en este caso nuevamente, como el certero golpe de la medusa contra la sierpe, hemos cabalgado el tigre. Este intercambio de mails se coronó con un encuentro que tuvimos el pasado año cuando, especialmente invitado por ella, viajé a la ciudad de Medellín, la que me hizo conocer con todos los valles y quebradas de la región de Antioquia. Me resultó peculiar visitar la casa donde vive con sus padres en un monte de los suburbios de Talurbe, al que se llega por un cablecarril. En retribución por su obra venerable, me propuse difundirla en mi país y esperemos que el proyecto se consume. Me había propuesto también invitarla a esta presentación, pero se lo impidieron sus compromisos académicos. Me faltó decir que MAFE es docente en diferentes niveles de su ciudad, por lo que me he tomado el atrevimiento de sustituirla en la explicación de su obra. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Y bueno, vamos entonces a recordar nuevamente que la exposición se va a encontrar abierta del 6 al 22 de agosto, de lunes a viernes, acá en la planta baja del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, sito en Avenida Corrientes 1441, en el horario de 10 a 16 horas. Así que bueno, están todos y todas invitadas a recorrer y disfrutar de esta muestra. Trazado femenino, una retrospectiva, por María Suserquia Uribe Botero. Buenas tardes, muchas gracias.